En la historia hubo tiranos que lo único que deseaban era obtener más poder. Durante sus mandatos sembraron un gran terror no solo en sus países, sino que en el mundo entero, provocando millones de muertes. Y por lo único que serán recordados es por convertirse en los mayores genocidas de todos los tiempos. Salotsar, mejor conocido como Pol Pot, fue un dictador camboyano y el principal líder de los Khmeres Rojos. Pasó a la historia como el principal responsable del genocidio de Camboya, durante el cual se torturó y asesinó a una cuarta parte de la población del país. Tras su llegada al poder en 1975, trasladó a toda la ciudad hacia el campo a pie, incluyendo enfermos y ancianos, llenando los caminos de muertos que no resistían el avance. El plan demencial de Pol Pot solo estaba comenzando. ¿Qué se puede esperar de un tipo que prohibió el uso de lentes? Sí, como escuchaste, usar lentes era motivo para que te eliminen solo porque te hacían ver intelectual. Prácticamente el país fue arrastrado a la de piedra, se quemaron bibliotecas y hasta se prohibieron medicinas. Camboya hasta 1979 se convirtió en el infierno en la tierra. Los únicos a salvo eran los campesinos, pero los altos funcionarios, militares, profesores, abogados, médicos y todos aquellos que sabían más de un idioma eran ejecutados. Los trabajadores morían debido a la escasez de alimento y las infernales jornadas. Hasta hubo casos de canibalismo. Se estima que alrededor de 2 millones de camboyanos fueron exterminados durante la dictadura de Pol Pot. Hasta en una entrevista, Pol Pot dijo que él no era un hombre violento. Murió en 1998 sin pagar sus crímenes de un paro cardíaco. ¿Qué pensás al escuchar que hay un genocidio que todavía no ha sido reconocido por algunos países del mundo? Ese es el caso del exterminio armenio, provocado por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. El general del ejército otomano, Enver Pasha, sufrió una derrota humillante contra los rusos en la batalla de Sarikamish. Prácticamente todas las fuerzas otomanas fueron destruidas. Enver culpó a los armenios por su derrota y consecuentemente comenzó una de las primeras limpiezas étnicas del siglo XX. Los hombres entre 25 y 45 años eran enviados a batallones de trabajo, donde la mayoría eran ejecutados. Por miedo a una rebelión, se legalizó una medida de deportación y los intelectuales armenios fueron las primeras víctimas en ser arrestadas y deportadas. Gracias a esta implementación, a cualquier persona que era considerado como una amenaza era condenada al exilio. La mayoría de ellos fueron enviados al desierto, llevándoles una muerte segura. Lo peor fue para las mujeres. Los comandantes le decían literalmente a sus soldados que hagan con ellas lo que deseen. Esto dio como resultado una gran cantidad de abusos sexuales en la mayoría de ellas. Se realizó una quema masiva de pueblos como forma más corta para poder deshacerse de mujeres y niños. Otro método para eliminarlos era de cargarlos en balsas para lanzarlos al Mar Negro, donde morían ahogados. Se estima que murieron cerca de 1.5 millones de armenios y otro millón de griegos y asirios. Finalmente murió el 4 de agosto de 1922 durante una batalla contra los comunistas. Hideki Tojo fue el primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque su mandato duró poco, tuvo una lista de éxitos militares conquistando varios territorios. Sin embargo, la expansión costó millones de vidas humanas. Estuvo detrás de la invasión a Manchuria, provocando la guerra entre China y Japón, y durante la Segunda Guerra Mundial cometió varios crímenes de guerra. Se realizaron ejecuciones en masa en los campos de concentración, donde también se hacían experimentos en humanos con armas biológicas. Ahí se dio a conocer el tan infame Escuadrón 731. A los presos se les hacía vivisecciones y amputaciones sin anestesia. Los presos morían de enfermedades como la cólera o peste bubónica. Hasta algunas de las víctimas se les inyectaba sangre animal. Hubo una gran hambruna debido a que todos los recursos eran enviados al ejército japonés, provocando algunos casos de canibalismo en la población. Las mujeres eran reclutadas por la fuerza o por engaño y utilizadas como esclavas sexuales. Fueron llamadas mujeres de consuelo por los militares nipones. Hideki fue juzgado y sentenciado a morir a la horca al final de la guerra. Se estima que 5 millones de personas murieron a manos de su mandato. Leopoldo II fue el rey de Bélgica durante 44 años hasta el día de su muerte en 1909.
Cegado por todos los recursos naturales que había en el Congo, se hizo pasar por un antiesclavista para poder obtener el territorio que superaba los 2 millones de kilómetros cuadrados. Por su actuación llegó a ser partícipe de la Conferencia de Berlín en 1885. Ahí fue donde se dividieron todo el continente africano en pro de mejorar el nivel de vida nativo. Y como él había planeado, le dieron a cargo el territorio congoleño. Lo obtuvo como título personal, es decir, era propiedad privada del rey y no como parte de Bélgica a pesar de ser una colonia, creando así el Estado Libre del Congo. Debido al boom del caucho, producto del invento del neumático, amasó fortunas acompañado de la recolección de diamantes, utilizando a la población nativa como mano de obra forzada y esclava. Gran número de las víctimas se debió a los asesinatos masivos que se hacían cuando no entregaban la cuota de caucho. Como símbolo de la brutalidad belga se hizo muy popular la amputación de las manos de los trabajadores a modo de castigo. Otro método era meterlos en redes con roca adentro para arrojarlos al río. Hombres y mujeres eran decapitados y empalados, y los niños eran colgados. Responsable de la reducción de la población del país africano, que pasó de 20 a 10 millones de habitantes. También hay que sumar la gran tasa de mortalidad por enfermedades como la viruela o la enfermedad del sueño, y otra gran parte morían por la hambruna que azotaba al país. Murió a los 74 años sin hijos que sobrevivieran, por lo que su sobrino Alberto fue su sucesor. Capaz te sorprendas al ver que el más reconocido de este top no está en el puesto número 1, pero créeme que Adolf Hitler representa una de las etapas más oscuras del ser humano. Motivado por el odio y el resentimiento, decía que los judíos conspiraban contra ellos para controlar el mundo. Creía fervientemente en una pseudociencia llamada eugenesia. Esta trata sobre la mejora de los rasgos hereditarios mediante la manipulación y selección humana, que buscaba el aumento de nacimientos de personas fuertes, sanas, inteligentes o de determinada etnia o grupo social. Prácticamente a quienes portaban genes defectuosos o no cumplían los estándares genéticos fijados eran asesinados. Judíos, homosexuales y gitanos fueron exterminados en campos de concentración, siendo víctimas de violencia extrema. Realizaban pruebas con ellos utilizando gases, radiación y hasta incluso experimentaban con enfermedades. Uno de los fetiches de los médicos nazis eran los gemelos. Tenían tal devoción que aplicaron todo tipo de experimentos, desde inyectarles químicos en los ojos para ver si le podían cambiar el color, hasta coserlos para intentar crear siameses. Esto era igual para las personas que sufrían de enanismo, provocando una ola de atrocidades. Responsable de la muerte de aproximadamente 17 millones de personas, una cifra que se toma en cuenta las muertes durante la Segunda Guerra Mundial por un lado, y por el otro los millones que fueron exterminados en campos de concentración. Hay muchas teorías acerca de su muerte, pero lo que la historia cuenta es que junto a su esposa Eva Braun se suicidaron el 30 de abril de 1945 antes de ser capturados por el Ejército Rojo. Y en el puesto número 2, Joseph Stalin, el temible dictador que marcó el rumbo de la Unión Soviética. Desde joven estuvo involucrado en la política luchando contra el régimen zarista. Gracias a esto fue escalando hasta convertirse en alguien cercano a Lenin. Formó parte de la Revolución Rusa y a partir de acá fue sofocando de a poco a todos sus enemigos políticos, incluyendo a León Trotsky, quien fue su principal opositor. Esto provocó una guerra civil en Rusia, donde se enfrentaron el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, provocando unas 9 millones de muertes. En 1930 desencadenó la llamada Gran Purga, una serie de campañas de represión en las cuales los opositores fueron perseguidos, juzgados y desterrados. También eran encarcelados o ejecutados en los campos de concentración conocidos como gulags. Esta guerra ayudó a Stalin para poder consolidar su poder. Aproximadamente 2 millones de personas perdieron la vida en este proceso. En paralelo a la Gran Purga, Stalin quiso transformar a la Unión Soviética de un país agrícola a uno industrializado, llevando a una gran hambruna en todo el territorio soviético. Ahí se produjo el genocidio ucraniano, también llamado Holodomor, que significa matar de hambre. Entre 6 y 8 millones de personas fueron víctimas por inanición debido a la colectivización de la agricultura. En total se le atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes al líder ruso. Aunque hay muchos interrogantes acerca de sus últimos días, se dice que fue envenenado, pero la causa oficial de su muerte es producto de una ACV. Capaz muchos se lo imaginan, este puesto es para el mayor asesino del siglo XX y el líder de la revolución comunista en China, Mao Zedong.
En 1949 llega al poder y comenzó a hacer reformas agrícolas, industriales y políticas que no le funcionaron. Siguió en una total pobreza y es en 1958 donde ideó un plan económico llamado el Gran Salto Adelante. Esta tenía como base una rápida industrialización y colectivización agrícola, provocando una hambruna que acabó con la vida de hasta 45 millones de personas. También impulsó una campaña llamada 100 Flores. El lema de esta era permitir que 100 flores florezcan y que 100 escuelas de pensamiento compitan. Se invitaron a los intelectuales, ciudadanos y miembros del partido a expresar sus opiniones, prácticamente una estrategia para que los enemigos se identificaran por sí solos, realizando una gran represión a aquellos que opinaban distinto. Años más tarde llevó a cabo la Revolución Cultural. El objetivo era limpiar a la sociedad china de la influencia capitalista y el pensamiento burgués. Esto se tradujo en purgas políticas, exilio, ejecuciones y trabajo forzado para millones de personas, que fueron enviadas a granjas especiales para su reeducación. Se estima que entre 49 y 78 millones de personas murieron durante su mandato, sea por ejecución, encarcelamiento o de hambre. Murió después de sufrir 3 infartos a los 82 años.